Muchos sensores ultrasonidos son de un solo oscilador, donde el oscilador o bocina emite y recibe las ondas ultrasónicas al mismo tiempo. Otro tipo de ultrasónicos tienen el oscilador para emitir y otro oscilador para recibir. O sea, uno es la bocina y el otro es el micrófono. Y ahorita es el que voy a usar para explicarles. El HC-SR04 es bastante popular en los proyectos. Para que funcione hay que generar un pulso bajo de 2 microsegundos seguido de un pulso alto de 10 microsegundos. Este pulso va a generar el golpe ultrasónico de la bocina. Después de esto tenemos que medir el tiempo en que tarda en recibirse el eco. En base a este tiempo se puede calcular la distancia de separación entre el sensor y la superficie donde rebotó el ultrasonido. El cálculo de la distancia son cálculos muy sencillos que los hacen en base al tiempo. Si nosotros conocemos la ecuación de velocidad que es distancia entre tiempo, despejamos el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, vamos a suponer cuánto tiempo tarda en viajar 1 milímetro el sonido. Bueno, la velocidad del sonido siempre es la misma, independientemente del tipo de sonido que sea. La velocidad es 340 metros por segundo. Entonces, en las unidades correspondientes, 1 por 10 a la menos 3 metros, que es 1 milímetro, entre 340 metros sobre segundo, pues nos da 2.94 por 10 a la menos 6 segundos, que es lo mismo que 2.94 microsegundos. O sea que el sonido viaja 1 milímetro cada 2.94 milisegundos. Recuerda este número, 2.9, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo conecto en la vida real el ultrasonido, este sensor, a mi microcontrolador? Lo voy a hacer ahí con el Arduino. El ultrasonido tiene 4 patitas. De esas 4 patitas, una se llama trig, que significa trigger, que es el disparador. En este caso lo voy a conectar en el pin 6. No se nota muy bien por la perspectiva, pero lo estoy conectando en el pin 6. Hay otra patita que se llama eco, que es el eco que se recibe. Lo voy a conectar en este ejemplo en el pin 4. Y pues tiene 2 patitas más, el VSC, que es voltaje 5 volts, lo podemos sacar de aquí de este mismo Arduino. Y ground, que es tierra, que también lo puedo sacar del mismo Arduino. Te voy a enseñar cómo programarlo de forma lineal y cómo programarlo con programación orientada a objetos para conectar la cantidad de ultrasonidos que tú quieras. Pero en el Arduino solo puedes conectar alimentado del mismo Arduino 2. Si vas a conectar más ultrasonidos, tienes que conectarlos con fuentes de voltaje independientes. Ahora, en la parte del código en nuestro compilador del Arduino, si recuerdas, en la función setup es donde se configuran los puertos con la instrucción pinMod. Pones el número de puerto y input si es su entrada. El puerto 4 es el eco, que va a ser entrada, y el puerto 6 es output, que es salida, que va a ser el trigger. Es común que en lugar de escribir los números de los puertos se declaren variables enteras, como lo estoy haciendo, una variable que se llame eco y una que se llame trig, que tengan valores de 4 y 6, y así podemos escribir las variables para que sea más fácil de recordar. Básicamente sería lo mismo. En la función loop voy a generar el código para generar el pulso del golpe ultrasónico, y para eso voy a usar la instrucción digital write, primero generando un low, o sea un 0 de 2 microsegundos. Por eso estoy usando un delay de microseconds. Este va a ser el pulso bajo de 2 microsegundos, seguido de un pulso alto de 10 microsegundos. Si se fijan, el digital write en el pin trig y estoy usando el high. Y después de que lo subo 10 microsegundos, tengo que bajarlo a low, porque si no se queda en high. Después de que se generó el pulso, si recuerdas, lo que hay que hacer es que hay que en ese momento empezar a oír, a tomar el tiempo en que tarda en regresar el eco, y para eso usamos la instrucción pulse in. La función pulse in lo que hace es que en el momento que la llamas empieza a correr un cronómetro, y ese cronómetro se detiene hasta que recibe un high en el pin que tú le estás indicando. En este caso, el pin que le estoy indicando que esté checando es el pin eco, y te regresa el tiempo
eh, eh, que es una cantidad en microsegundos súper grande, te lo regresa en microsegundos, y eso lo puedes guardar en una variable que en este caso la estoy guardando en una variable que se llama tiempo, y si se fijan la estoy declarando como long, porque pues es un número bien grande en microsegundos realmente. Ahora la distancia la podemos calcular con el valor que capturó la variable tiempo dividido entre 29 y todo eso dividido entre 2. Entonces, bueno, ¿por qué dividido entre 29? Recuerda que anteriormente te había dicho que había un valor de 2.9, que era el tiempo que recurría 1 milímetro el sonido, ¿verdad? Nomás que aquí voy a hacer el cálculo de la distancia en centímetros, por eso no es 2.9, por eso es 29. Y es entre 2, porque pues es lo que tarda en ir y en regresar. La distancia del sonido, ¿verdad? Ahora, este valor de distancia calculado lo quiero mostrar en una pantallita, pero si no tienes una pantallita LCD, podrías usar la misma pantalla de la computadora. Para eso tenemos que habilitar la comunicación serial, que es lo que estoy haciendo en este momento. Serial.begin 9600 baudios para que se comunique el Arduino conectado USB a la computadora y usemos el monitor serial de la computadora, del compilador del Arduino. Y entonces que imprima en ese monitor serial, en esa pantallita, con la instrucción serial print, que serial print, entre comillas, es lo que va a aparecer. Y después hago otro serial print y pongo entre los paréntesis la variable distancia, va a imprimir el valor que tenga la variable distancia. Y después hago un print line que brinque un espacio y un centímetro. Print line es que va a imprimir centímetro y después va a brincar un espacio para que aparezca la distancia es ya sea 10 centímetros y brinco. Y después de eso, si se recuerdan, estamos en un loop, ¿no? Entonces esto se va a estar imprimiendo y voy a poner aquí un delay de 200 milisegundos, que es como el sampling, es cada vez que hace el sampleo, la lectura de la distancia. Conectamos nuestro ultrasonido a la placa, si te fijas ahí está el trigger, eco, el voltaje, el ground del ultrasonido, y por acá en la placa del Arduino podemos ver cómo está conectado en el pin 4 y en el pin 6 y el voltaje y el ground. Después de conectar el USB a la computadora, hay que checar aquí arriba en herramientas que tengas la placa del Arduino correcto, a tu Arduino, a tu marca de Arduino que tengas, y el puerto que diga, que tenga la palomita ahí donde dice USB serial. Si no tiene la palomita, le das clic y con eso se conecta. Ahora podemos dar a la palomita, que es el compilación, es la verificación del código que esté bien escrito, no marca error, y le podemos dar a la flechita para que se suba al Arduino. Lo mismo que se hace en cualquier otro microcontrolador. No me canso de decir que un Arduino no es más que una tarjeta integradora de proyectos que pues tiene un microcontrolador ahí adentro. Bueno, si lo vemos por acá afuera, ya cómo funcionaría. Tengo ahí el ultrasonido, la tarjeta, por ahí en el fondo se ve la computadora. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir en la computadora en el fondo el monitor serial para que se pueda ver. Vamos a ver ahí el cálculo de la distancia. Ahorita está calculando la distancia a la pared de mi escritorio. Si pongo la mano, está checando ahorita a 9 centímetros más o menos, 8 centímetros, 7. Si se fijan, yo muevo la mano y por allá atrás se ve que cambia. Voy a poner una ampliación para que vean cómo cambia la distancia. En este ejemplo, un elemento es la bocina y el otro elemento el micrófono. Tiene una desventaja. La desventaja es que no puede medir distancia de menores a unos 1 centímetro más o menos, porque pues tiene que rebotar y oír el micrófono. Otra técnica sería conectar en paralelo y usar los dos elementos como micrófono y como bocina y los dos elementos como micrófono. Es una forma. O usar otro tipo de ultrasonido, como lo expliqué al principio. La pregunta obvia es, ¿y no hay una librería de ultrasonido que me facilite esto? Así poner algo como include ultrasonido.h, como lo hacemos cuando queremos usar una pantalla LCD o queremos usar un servomotor que ponemos include servo.h para controlar un servomotor.
No hay librerías de ultrasonido por default en el Arduino. Tú tendrías que crear tu propia librería. Entonces te voy a enseñar cómo crear una librería, hacerlo más interesante esto, hacer tu propia librería ultrasonido.h para que tú puedas conectar la cantidad de ultrasonidos que tú quieras de una forma fácil y rápida y programar esto con el mínimo código posible. Esto en ingeniería se llama programación orientada a objetos. Déjame te explico qué es esto de la programación orientada a objetos, explicando o recordándote cómo se programa un servomotor. Nosotros ponemos nuestra librería servo.h y después escribimos servo y escribimos el nombre del objeto. Aquí lo que yo hice es que realmente creé un objeto que yo estoy llamando servo1 de la clase servo. Y así como creé el objeto servo1, puedo crear un objeto servo2, servo3. Si te estás dando cuenta, los objetos servos, pues son los servos que puedo conectar, ¿no? Entonces, de esta manera yo podría conectar la cantidad de servos que quisiera. Voy a poner el ejemplo solo con un servomotor. Entonces, si yo creé el objeto servo1, en la función setup tengo que escribir esta instrucción con el nombre que yo le puse al objeto servo1 punto attach entre paréntesis voy a poner un 8. Lo que le estoy diciendo aquí es que estamos conectando el cable de señal del servomotor en el pin 8. Si recuerdas, en los servomotores hay 3 cables y uno, que usualmente es amarillo, es el de señal para moverlo. Así podría yo conectar, si tuviera 2 servomotores, el objeto servo2 punto attach y conectarlo en otro puerto y así sucesivamente. Eso de punto attach es una función miembro de la clase servo, que hay otras funciones miembro. Por ejemplo, para mover el servomotor de posición, yo puedo escribir el nombre del objeto como lo nombré, servo1, y usar otra función miembro que se llame punto .right. Y si escribo ahí 90, lo que le estoy diciendo es que se va a mover 90 grados. Si le pongo 30 es que se va a mover 30 grados. Y así hasta 180 o 360 dependiendo del tipo de servomotor que tenga. Estas funciones miembro alguien las programó dentro de la clase servo que está dentro del archivo servo.h que a veces le llamamos librería. Entonces lo que vamos a hacer, pero con ultrasonido. Así como utilizamos la librería servo.h, vamos a crear nosotros nuestra librería ultrasonido.h para poder crear los objetos de la clase ultrasonido escribiéndolos de esta forma. Estoy poniendo de ejemplo un nombre, no sé, US1, US2, etcétera, dependiendo cuántos ultrasonidos pongas ahí. Vamos a explicarlo con un solo ultrasonido. Vamos a suponer que tengo el objeto US1 de la clase ultrasonido. Así como teníamos el objeto servo1 de la clase servo, lo voy a hacer algo así parecido. Teníamos por acá en setup una función miembro attach para decirle en qué pin estaba conectado el puerto de señal del servo, pero aquí lo que yo voy a hacer es que voy a crear el objeto, el US1, con unos paréntesis y ahí dentro de los paréntesis voy a poner los pines donde está conectado. Esto es, le estoy creando un objeto con argumentos. Esto se va a utilizar para inicializar el constructor dentro de la clase. ¿Y qué es eso del constructor? Más adelante te lo voy a explicar. Si recuerdas, dijimos que el ultrasonido lo conectamos el pin del eco en el pin 4 y el pin de trigger en el pin 6. Entonces yo lo escribiría así y me estaría ahorrando esta parte. O sea, ya no tendría que ser ahí en un setup un attach. O sea, ya ahí mismo creo el objeto con el nombre que yo quiera y le pongo los pines. Ahora voy a hacer que el código que voy a escribir dentro del archivo ultrasonido.h, o sea, la clase. Las clases siempre se nombran igual que el archivo. O sea, si el archivo se llama ultrasonido, así se llama la clase ultrasonido. Se abre un corchete, se cierra el corchete y se pone punto y coma. Así se crean las clases. Esto es lo que va a estar dentro del archivo ultrasonido.h. Voy a borrar mientras esto para que no estorbe. Y vamos a poner aquí adentro de las clases, siempre hay dos partes. Hay una parte que se llama private y hay una parte que se llama public. Se dice que una clase es el plano de construcción de los objetos. Cuando tú creas un objeto, nombras un US1 o un US2, todo el código de la clase en la memoria RAM es como si se repitiera.
Entonces, en la parte pública es lo que es común para todos los objetos que tú creas. Y en la parte privada es lo que es único de cada objeto, es privado cada objeto. Por ejemplo, en los ultrasonidos, lo que es público es que independientemente cuántos ultrasonidos yo cree, todos los ultrasonidos necesito generar un pulso alto de 10 microsegundos y después oír el eco. O sea, el código que genera eso es el mismo y ese código, pues, ¿para qué repetirlo en cada ultrasonido si lo podría poner solo una vez en public? Y lo que es único de cada ultrasonido, o sea, cada objeto, pues sería en qué puerto del Arduino se conecta. Entonces en la parte private yo lo que voy a poner son unas variables enteras que van a guardar el pin donde se conecta el eco y el pin donde se conecta el trigger de cada objeto creado. Hay una regla de que las variables que creas en private de las clases tienes que ponerle un guión enfrente para saber qué son las variables de la clase. Ahora aquí en public lo que vamos a poner primero va a ser algo que se llama el constructor. El constructor es una función especial que sirve para inicializar los valores de las variables privadas de cada objeto creado. El constructor tiene el mismo nombre que la clase. Es fácil de ubicarlo porque tiene el mismo nombre y no tiene un valor de retorno, o sea, no tiene un void, un int enfrente de esa función de ultrasonido. Así como cuando las escribías en programación que ponías void, cálculo, etcétera. Como ya lo mencioné, el constructor sirve para inicializar el objeto y lo que hace es que cuando tú creas el objeto y los paréntesis pones estos números 4,6, los está mandando a estas variables que se llama A y B en el constructor. Y ya dentro del constructor tú se lo puedes reasignar esos valores a B a cualquier otra variable que tengas dentro de la clase. Por ejemplo, esta de echo, que la voy a llamar con el valor de A, y trig con el guión bajo enfrente que se va a llamar B. Ahora ya todos los cálculos que yo haga dentro de la clase las tengo que hacer con las variables privadas. Ok, no puedo hacer los cálculos con A y con B ni con las otras variables que vengan de fuera. Tienen que ser ya las variables privadas. También algo muy común que yo hago es que inicializo dentro del constructor los puertos. O sea, le pongo el pin mod de una vez para ya no tener que hacer esta inicialización de los puertos del Arduino en setup. Ya el mismo constructor lo hace. Ahora sí, para los cálculos voy a crear una función que se llame distancia. Y cuando tú creas una función, le pones así unos paréntesis, hay que ponerle enfrente el valor de retorno. Si no va a retornar valor cuando termine la función, le pones void, como lo hacías en lenguaje C. Hay que recordar que estamos en C++. Si va a retornar un valor entero, se le pone int enfrente a la función, como lo estoy escribiendo. Si va a retornar un valor muy grande, un número muy grande, podemos usar variable long. Entonces en este caso yo lo voy a poner así con una variable muy larga que va a devolver el valor de la variable que va a ser el cálculo de la distancia. Por eso se pone return al final de estas funciones. Ahora lo que sigue es bastante sencillo porque aquí adentro tenemos que poner el código que genera el pulso alto y el pulsing que está oyendo el eco, como ya lo habíamos hecho anteriormente cuando lo expliqué de una forma bastante básica. Y de hecho, el cálculo de la distancia lo estoy guardando en una variable que se llama distancia. O sea que el return tiene que devolver aquí, en lugar de escribir variable, va a devolver distancia. Ahora, no te confundas, o sea, no necesariamente return se llama, la variable de retorno se va a llamar igual que la función. Yo aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cálculo para que veas que no necesariamente se tiene que llamar igual. Y en lugar de llamarle al cálculo distancia, le voy a llamar cálculo. Entonces la función miembro distancia cuando termina regresa la variable cálculo. Es lo que estoy haciendo. Y con esto terminaría mi clase de ultrasonido. Esta clase es lo que tengo que poner en el archivo ultrasonido.h para poder yo crear mis ultrasonidos y que todo funcione bien fácil para la cantidad de ultrasonidos que yo quiera poner. Esto es para
poder poner muchos ultrasonidos. No, igual si vas a poner un solo ultrasonido, pues pones el código directo, como lo expliqué al principio, pero esto es programación orientada a objetos cuando tienes muchos elementos. Ahora vamos a darle clic acá en archivo, vamos a darle clic en nuevo y vamos a copiar toda la librería ultrasonido desde class hasta el punto y coma, que esté todo seleccionado, y pegarlo en el archivo nuevo. Puedo cerrar ya este programa de ejemplo que estaba haciendo. No lo voy a guardar. Y este nuevo archivo lo voy a guardar como, le voy a poner aquí el nombre ultrasonido con la U mayúscula. Y lo que va a pasar es que en la carpeta Arduino, dentro de la carpeta mis documentos, va a crear una carpeta del proyecto, de un proyecto que se llama ultrasonido. Así que si nos vamos a la carpeta Arduino, vamos a ver ahí que hay una carpeta del proyecto que se llama ultrasonido. Y si nos metemos va a estar el archivo .ino, que es el código del Arduino. Si le borramos el .ino y le ponemos .h, con esto lo podemos convertir en una librería. Así que ya tendría yo un archivo .h que se llama ultrasonido en una carpeta que se llama ultrasonido. La voy a jalar y la voy a poner dentro de una carpeta que dice libraries, que está dentro de la carpeta ultrasonido. Ahí la tenemos. Aquí se ponen todas las librerías que tú bajas o las que tú creas. Cada cambio que haga o librería que agregue hay que cerrar y abrir el Arduino. Si yo abro ya el Arduino y creo un nuevo proyecto, aquí en un nuevo proyecto ya en teoría yo podría agregar un gato, include, corchetes triangulares, ultrasonido.h, y ya podría empezar a programar con programación orientada a objetos, crear objetos, etcétera. Pero pues no se me colorea la librería ultrasonido, ¿no? No pasa como cuando escribo yo una librería, la librería servo.h que lo ilumine de color naranja. Yo quiero que me lo ilumine también de color naranja. Bueno, eso es un truco que te dice Arduino, bueno, el software de Arduino cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es agregar este archivo de texto que se llame keywords.txt. A veces lo más fácil es que vayas a una librería que ya está y lo copias, lo pegas y cambias el contenido. Porque a veces es texto plano y cuando usas Windows, Mac, te formatean el texto, los editores de texto a veces. Bueno, entonces en este keywords.txt tienes que poner el nombre de la clase, una tabulación keyword 1 y después abajo vas a poner tus funciones y métodos. Yo nomás tengo una que es distancia con tabulación keyword 2 de esta forma. Y ya teniendo este archivo lo guardas, lo dejas ahí al lado de tu ultrasonido.h. Hay que cerrar el software del Arduino y volverlo a abrir porque es un cambio que hicimos ahí en las librerías. Y cuando lo abra y escriba gato include, vas a ver que ya se va a estar coloreando ultrasonido. De hecho, se colorea la palabra ultrasonido. O sea, si yo escribo ultrasonido solito, no necesariamente tengo que poner include, ¿no? Y también ya se colorea la palabra distancia. Ya creamos nuestra librería ultrasonido.h. Ya eres la envidia de tus compañeros, porque ellos van a creer que es una librería que bajaste o que ya venía. Ahora, para usarla es muy fácil. Si hacemos un programa, pues nomás tenemos que escribir la clase ultrasonido, el nombre del objeto, o US1, yo lo estoy llamando así, paréntesis, y dijimos que vamos a conectar aquí, bueno, vamos a poner los números donde conectaste los pines, el eco y el trigger. O sea, el 4, recuerdo que al principio, en el ejemplo simple, lo conecté como el eco, ¿no? Lo voy a poner aquí como un comentario para recordarme que el primer número es el eco y el segundo número es el trigger. Voy a usar también el monitor serial para imprimir los resultados de la distancia. Para eso voy a usar la instrucción serial.begin 9600 baudios, como lo hice en el ejemplo simple. Es lo único que voy a poner en setup. Y en la parte de lo único que voy a poner, pues ya va a ser la impresión. Serial.print, abro paréntesis, la distancia es, dos puntos, cierro paréntesis,
punto coma, serial, punto print y distancia. Bueno, el objeto us1, punto, su función miembro, distancia. Paréntesis, lo cierro, punto y coma. Acuérdate que la función distancia regresa el cálculo. Y después hago un print line que imprima centímetros, ¿no? Hacemos un delay de 200 milisegundos para que en el loop mida la distancia cada 200 milisegundos. Y con esto terminaría yo aquí mi código. Ya lo puedo guardar. Prueba US de ultrasonido con clase. Fíjate cuántas líneas de programación estamos usando. O sea, realmente está súper simple ahora. Y bueno, no estuvo tan simple hacer la clase, ¿verdad? Ya de esta forma puedes agregar todos los ultrasonidos que quieras, US2, US3, y aquí abajo pues solo tendrías que repetir las impresiones, ¿no? Así puedes conectar todos los ultrasonidos que quieras. Pero recuerda lo que te dije que en el Arduino, alimentado de la fuente del Arduino, del regulador interno del Arduino, solo vas a poder poner 2 ultrasonidos. Si pones más, el tercer ultrasonido no se va a alimentar. Entonces, más de 3 ultrasonidos tienen que estar alimentados con fuentes externas, porque el regulador ese del 7805 que trae el Arduino no tiene suficiente potencia, no baja la potencia de la batería suficiente para alimentar sensores. Por eso mucha gente que batalla con sensores con los Arduinos, cuando lo alimenta directamente el Arduino. Ya, si llegaste hasta este punto, esto es extra. Aprovechando que tengo ya impresora 3D, diseñé una cajita en SolidWorks para hacer un instrumento de medición ultrasónico, algo parecido a una cinta de medir ultrasónica. Por aquí tengo mi modelo de la cajita, de la tapa. Lo mando a la impresora. Esta es la impresora 3D Aventure 3 de FlashForge. Y la verdad me ha dejado sorprendido. Imprime bastante rápido, en muy buena calidad. Estoy imprimiendo la carcasita en PLA, que es poliácido láctico, es un polímero biodegradable. Aquí quedó la cajita como la terminé. Ahí se ve la pantallita LCD. Si se fijan, usé el código bastante parecido, pero en lugar de usar el monitor serial, usé una librería de LCD. Y aquí voy a medir esta distancia. Miren, yo le compensé el ancho de la cajita a la lectura. Entonces la cinta medir está marcando 132 centímetros. Si se fijan, y en la pantallita la distancia es 130. Está oscilando, ¿verdad? Ahí está, miren, 132. Vámonos del otro lado. 132 centímetros. Y si la movemos la cajita, vamos a moverla para acá. Fíjense cómo va cambiando la distancia calculada. Ahora la distancia es 100 centímetros, como lo vemos allá arriba. Funcionando perfectamente. Tuve que ajustar, te digo, le incrementé ahí el tamaño de la cajita, ¿verdad? Porque mide desde la parte trasera de la cajita. Voy a medir esta distancia desde ahí hasta la pared. Y 117 centímetros. Herramienta útil. Y lo mejor de todo es que le entendemos perfectamente a todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Saludos.